¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tendremos un programa muy completo, realmente, con 2 entrevistas y además una esperada columna en nuestro programa. Saben ustedes que además nos pueden seguir a través de forumjuridicofiscal.com.ar y también en todas las redes sociales. En el comienzo del programa vamos al encuentro del doctor Adrián Makuk para hablar de algo muy importante: el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El doctor Makuk es un especialista en temas económicos y tributarios a nivel internacional y en la relación de los países. Por eso queríamos hablar de este tema tan reciente con él. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur trajo bastante debate. No solo en los países que componen el Mercosur, sino también desde Europa, en los países que componen la Unión Europea. Pero, ¿qué beneficio nos trae? ¿Sirve? ¿Tiene algún impacto, digamos, inmediato en nuestra economía? Pues bien, para charlar un poquitito sobre este tema, estamos con el licenciado Adrián Makuk, exfuncionario de Comercio Exterior del Gobierno Nacional, actual consultor y asesor de cámaras empresariales. Así que, Adrián, gracias por estar con nosotros. Y la verdad, la pregunta fundamental es: ¿qué impacto positivo se puede tener con este acuerdo? ¿A corto plazo, en lo inmediato, o hay que esperar mucho? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Yo dividiría la pregunta en la importancia que tiene el acuerdo como acuerdo, hasta lo que se conoce, y la pregunta más directa de si en el corto plazo o en el mediano, qué impacto va a tener directo sobre la economía argentina, sobre lo que es hoy la estructura productiva argentina. O sea, haber logrado el acuerdo es un tema y los efectos otros. Esta es la idea, sí. Para mí es importante haber terminado la negociación, porque la negociación esa se inició en el año 2000, con interrupciones en el 2004, después se retomó en el 2010, se interrumpió de vuelta en el 2012, y finalmente la última etapa empezó en 2016. Ya alguna gente que participó de esas negociaciones, como fue mi caso hasta que fui funcionario, si todavía estuviera ahí estaría podrido o harto de esa negociación. Pero independientemente de la apreciación personal, yo creo que la negociación era importante cerrarla para las dos partes después de todo este tiempo, y además se dieron circunstancias que contribuyeron a que se cerrara. Bueno, yo tengo una opinión personal sobre el momento del cierre y la posición de la Unión Europea. Para mí fue determinante que la Unión Europea tuviera voluntad de cerrar en este momento particular del tiempo, y teniendo en cuenta que el mismo día que se procedió a la firma de este acuerdo, que llaman un acuerdo en principio, porque no es el definitivo. No, porque además tienen que aprobarlo los parlamentos, ¿no? El europeo y los parlamentos, digamos. Pero aparte de eso, el texto definitivo todavía se está revisando. Ah, correcto. Lo único que se conoce hasta ahora son textos, yo me atrevería a llamar todavía borradores, que no están finalizados en su escritura completa inclusive. Pero bueno, para terminar la idea de la fecha y del papel de la Unión Europea, para la Unión Europea era importante dar una señal a nivel internacional. Acordate que ese día 28 de junio, cuando se firmó el acuerdo con Mercosur, se estaba por iniciar la cumbre del G20 en Osaka. Ajá, sí. Donde iban a participar, por supuesto, Argentina, los países de Mercosur, no todos, Argentina y Brasil, de la Unión Europea, pero también Estados Unidos, China, Japón, etc. Para la Unión Europea era importante mostrar en ese ámbito un acuerdo con el Mercosur
un acuerdo de libre comercio en una situación internacional en la que hay una tendencia por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, donde algunos dicen que hay más inclinación al proteccionismo o a los acuerdos bilaterales que a este tipo de acuerdos de integración o más amplios o plurilaterales. No digo que el Mercosur no estuviera preparado para cerrar el acuerdo. Por supuesto que el Mercosur estaba dispuesto, pero ahí pesó mucho el cambio en la posición de Brasil. Brasil, con el gobierno que asumió el 1 de enero del presidente Bolsonaro, tenía un interés mucho más persistente o activo en concluir la negociación lo más rápido posible. Ahora, una vez que concluimos esas negociaciones, ya nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, en las economías regionales, que todo el mundo está hablando, donde seguramente somos competitivos, ¿de qué modo, digamos, nos puede beneficiar? Sí, ahí yo lo vinculo con lo que quedó pendiente de la pregunta anterior. El efecto en el corto plazo, tanto por lo que hablamos de que el texto no está todavía terminado de redactar en su versión final, como por el hecho de que todavía no se conocen detalles, por ejemplo, en lo que es comercio de bienes, en qué plazos ciertos productos van a tener el beneficio de ingresar a la Unión Europea sin pagar derecho de importación. Algunos lo van a tener en forma inmediata, otros en 4 años, otros en 7, otros en 10. Esa diferenciación de plazos para productos todavía no se conoce. Correcto. Lo que más se conoce de detalle de productos son las famosas cuotas, que eso significa que la Unión Europea nos permite ingresar una determinada cantidad de productos, carne, vacuna, aviar, arroz, miel, hasta un cierto límite en esa cantidad y con un derecho de importación reducido o cero. Esas cuotas se conocen. Pero el otro detalle, donde está la mayoría de los productos de las economías regionales, algunos van a tener una desgravación en el momento en el que entre en vigencia el acuerdo, pero otros van a tener que esperar 4 años o 7 años. Todavía entonces es algo... Entonces, lo del plazo, yo lo diferenciaría para algunos productos de economías regionales, con poco grado de elaboración quizás, verduras, frutas, de distintas regiones. Cuando entre en vigencia el acuerdo, ya va a haber una posibilidad de vender sin pagar derecho de importación a la Unión Europea. Pero entonces ahí vamos a cuándo va a entrar en vigencia. Bueno, el tema es ese, que es inmediato. El tema de la entrada en vigencia depende primero de finalización de estos trabajos de redacción y de que tanto la Unión Europea como el Mercosur dé su visto bueno al último texto y esos textos se firmen de los dos lados y ahí empieza el proceso de ratificación. ¿Qué quiere decir el proceso de ratificación? Del lado europeo, que es el Consejo Europeo primero, el Parlamento Europeo después, y los parlamentos nacionales de los 27, o si el Reino Unido se retira, serían 27, sino 28, pero hay un detalle. El acuerdo tiene 3 partes, la parte comercial, la parte política y una parte de cooperación. El Parlamento Europeo puede aprobar la parte comercial y esa parte puede entrar en vigencia provisional. Si del lado Mercosur también se aprueba el acuerdo de libre comercio, podría entrar en vigencia en forma provisional. Pero mi cálculo rápido, lo más rápido que para mí puede suceder eso, es no antes de un año. Y bueno, yo diría más bien fines de 2020, principios de 2021. Entonces, Adrián, gracias por la explicación y esto nos da pie a una nueva invitación para que expliquemos cuando esto comience a funcionar, cómo va a funcionar. Forum te agradece que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Volvemos al piso entonces. Beli, vamos contigo. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal y ahora una esperada columna. Nosotros ya lo veníamos anunciando, lo hemos anunciado en el programa
anterior, también en nuestras redes sociales y a través de las distintas vías en nuestra página y en nuestro canal de YouTube, ustedes pudieron ver lo que era la presentación de esta columna que vamos a ver en el día de hoy, y esa presentación, ese anticipo ya tuvo mucho impacto en las redes, y hoy ha llegado el momento de ver en nuestro programa a la doctora Teresa Gómez para hablar de procedimientos, justamente del procedimiento en el monitoreo de ventas. Estuvimos en su estudio, realmente un lujo y un placer para nosotros ver esta columna de una amiga de la casa imperdible, la doctora Teresa Gómez, en Fórum Jurídico Fiscal. Hola, ¿qué tal? Un gusto de encontrarnos con ustedes. Hoy comparto una muy vieja propaganda. Propaganda que hace años atrás decía, no se queje si no se queja. Entonces yo hoy quiero quejarme junto a ustedes. ¿Y de qué me quiero quejar? Ustedes recuerdan que la última reforma tributaria, Ley 27430, trajo más de 100 artículos que fueron reformados de la ley de rito fiscal. Artículos interesantes, artículos criticables. Por ejemplo, muy interesante para mí, el acuerdo conclusivo voluntario. A la fecha carecemos de reglamentación. Sin embargo, la AFIP, en su afán recaudador, implementa medidas que no están reglamentadas y que no están en la ley. Entre ellas, el monitoreo de ventas. ¿Qué es el monitoreo de ventas? Bueno, yo acá tengo uno que recibió un cliente nuestro que en primer lugar me aclara que es un operativo, lo cual me suena bastante a situación policial. Yo les voy a contar lo que yo sé del monitoreo de ventas. El monitoreo nació hace aproximadamente 4 años, más precisamente en Mar del Plata, y tenemos que convenir que la Dirección Regional de Mar del Plata es una dirección regional que a los fines de la recaudación es sumamente eficiente. ¿Dio resultado? Por supuesto que dio resultado. Pero ¿qué sucede? Que la 27430 trae una modificación donde me aclara específicamente que para llevar adelante las tareas de verificación y fiscalización 33 y 35, para colocar al contribuyente en una inspección, para que ese contribuyente ceda parte de su intimidad fiscal, el administrador federal, Cuccioli, debe firmar, o su reemplazante, un jefe, un juez administrativo, lo que conocemos como orden de intervención, F8000. El contribuyente va a estar sujeto a inspección cuando, por una delegación de valores, de responsabilidades previstas en el decreto 618 del 97, se lo coloque al contribuyente donde tiene que estar, bajo inspección. Va de suyo que la AFIP tiene discrecionalidad técnica en estas tareas. Ahora bien, monitoreo de ventas es una nota que se le manda al contribuyente y donde se lo obliga a informar diariamente sus ventas a través de la web de la AFIP. Debe cumplir el periodo, generalmente 90 días, y debe cumplirlo dentro de las 48 horas. La inobservancia, infine, de la nota que recibe el contribuyente dice: las sanciones previstas por la ley 11683. La sanción es una, artículo 39, más que eso no hay. ¿A qué podría apelar el fisco? Un 39 general, copete, 150, 2.500 o resistencia a la fiscalización, 45.000. Pero el fisco no hace eso. El fisco, con aquellos contribuyentes renuentes, ¿qué hace? Les inicia una inspección. ¿Y cómo les inicia la inspección? Con lo que debió hacerlo antes, con una orden de intervención. A ver, ¿cómo definimos esto? Y esto lo definimos como cazar en el zoológico,
cómo pescar en la pecera, porque va contra contribuyentes inscriptos. ¿Da resultado? No tengan dudas. En Mar del Plata dio muchísimo resultado. Se aplica cada día más. Es para pensarlo. No está en la ley y no está reglamentado. Muy bien, gracias doctora Teresa Gómez, excelente columna, titular del estudio Teresa Gómez, Carlos Kian y Asociados. Ya les cuento a modo de primicia que en unos días también tendremos en nuestro programa al doctor Carlos Kian, realmente en otra cita que será imperdible. No se muevan de allí, les propongo una pequeña pausa y ya volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y vamos a otra entrevista. Esta vez nos vamos a encontrar con el doctor Ricardo Frolich. Excelente entrevista del doctor Ricardo Ferraro para hablar del cheque electrónico y check, algo que ya habíamos anticipado con algunos pequeños puntos en nuestra sección tuitera y ahora es momento de desarrollarlo con mucho más análisis. El doctor Frolich en Fórum Jurídico Fiscal. El doctor Ricardo Frolich, abogado, consultor de empresas y de bancos, es un especialista, por supuesto, en temas financieros y tributarios financieros. Tiene incluso un libro que tenemos la primicia, va a salir la segunda edición, que se llama Contratos y Títulos Valores en el Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, súper actualizado. Va a salir súper actualizado. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hace muchos años que nos conocemos. El doctor ha escrito mucho y nos ha dado también mucho material. Muchas gracias. Agradezco la invitación. No, por favor, vos sabés que es un gustazo y más con el tema que tenemos. Bueno, se aprobó el cheque electrónico. A mí me gustaría que le digamos a nuestros televidentes un pantallazo sobre, primero, qué es el cheque electrónico, cuándo rige, cómo se emite, quién lo puede utilizar, cuántas preguntas te hice juntas, perdóname, pero me parece que puede ser interesante, primero, tener una visión integral de qué es este nuevo instrumento. Perfecto. El cheque electrónico es una derivación, digamos, del documento electrónico, del documento digital en general de la ley 20.506, si bien tiene algunas características particulares. Dentro de lo que ha encarado el Ministerio de Modernización de la Nación, digamos, en todo lo que hace al tema de trámites y al tema de digitalización de los instrumentos, tenemos este cheque electrónico. Esto requirió una modificación de la ley de cheques, de lo que era la vieja ley de cheques, incorporando la posibilidad de la emisión de este tipo de instrumento sin necesidad de papel. Pero esto lleva, digamos, no solo a la necesidad de emitir el cheque o tener la posibilidad de emitir el cheque en forma electrónica, sino también lleva al tema del endoso y lleva también al tema del aval del cheque y nos lleva a otro tema que es más complicado, que es el tema de
cómo ejecuto yo un cheque electrónico que queda impago, para lo cual, digamos, necesariamente tenemos que volver a caer en el papel. Es decir, tenemos el cheque electrónico, el endoso electrónico, el aval electrónico, pero para ejecutarlo necesitamos un instrumento en papel y que tiene una cantidad de requisitos que son mucho más estrictos todavía que lo que era el propio cheque que uno tenía que ejecutar en su momento. O sea, funciona en la medida que todo vaya bien. Que todo vaya bien. Para ejecutarlo hay que emitir un certificado de acción para poder hacerlo. En principio, digamos, se modificó el año pasado la ley de cheques, como yo te decía, y este año, o sobre fines del año pasado, lo reglamentó también el Banco Central y este año empieza a funcionar. ¿Hay una fecha determinada? No hay una fecha determinada porque va a empezar a funcionar en la medida que los bancos efectúen la adecuación de cada uno de sus sistemas, digamos, para que los clientes puedan emitir este tipo de cheques, puedan ser depositados, puedan ser recibidos, puedan ser registrados, tanto la emisión del cheque como los endosos o los eventuales avales del cheque, y después que tengan los sistemas para emitir el certificado para la acción. No es para empresas solamente, no personas humanas y personas y personas empresas y jurídicas, sí. Correcto. Sí, en principio cualquier persona que digamos sea susceptible de ser titular de una cuenta corriente puede emitir cheques electrónicos en tanto y en cuanto tenga las herramientas tecnológicas suficientes como para emitirlo. Y los bancos tienen que adecuar sus sistemas, para lo cual el Central no solo modificó lo que fue la reglamentación de las cuentas corrientes, sino también las normas sobre el Sistema Nacional de Pagos, para que estos instrumentos puedan ser cursados a través de cámara compensadora y se puedan, claro, porque si no, no tendría ningún ¿Y hay cheque diferido también en cheque electrónico? No dice nada la norma sobre el tema, por lo cual en principio parecería ser que sí. Es decir, hoy por hoy la ley de cheques tiene el cheque papel, que sí admite claramente las dos alternativas del cheque orden de pago a la vista, y el cheque de pago diferido, y el cheque electrónico, que es una modalidad más. No dice si puede ser emitido o no con la modalidad del cheque de pago diferido. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, porque no hay ninguna prohibición para eso. Sí, es una cuestión de sistema. Habrá que armar el sistema para que, claro. Así es decir, de hecho, digamos, toda el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que regula por primera vez en forma integral el tema de los títulos de crédito, que a nosotros en la Argentina faltaba. México lo tenía hace ya casi 80 años, de la ley de títulos de crédito, de títulos valores de 1930 y pico. En la Argentina no había normas generales sobre títulos valores, salvo las que tuvieran oferta pública. Bueno, dentro de ese marco general están todos los documentos que pueden ser emitidos en forma electrónica, es decir, letras de cambio, cheques, pagarés, todos. Y el Central específicamente regula este tipo de temas. Lo hizo a través de una circular sobre fines del año pasado, ya digo, modificando esos dos regímenes, la reglamentación de la cuenta corriente y la reglamentación de los medios nacionales de pago para establecer este tipo de instrumentos. Y lo que decía que lo interesante es que, digamos, la emisión, el endoso y el aval del cheque se puede hacer en forma electrónica, solo que para ejecutarlo hay que el banco en el cual se depositó el cheque, digamos, al cual registra el cheque electrónico, tiene que emitir un certificado para ejercer acciones civiles. Tiene que tener un determinado texto y tiene que tener una determinada cantidad de requisitos, digamos, para cumplir con las normas procesales respecto de la acción ejecutiva. Es decir, yo tengo que tener un título que reúna determinadas características, que lo identifique perfectamente, digamos, quién es el deudor, quiénes son los eventuales deudores subsidiarios, sean endosantes o avalistas, ¿no es cierto? Es decir, que son los requisitos que me pide ya sea el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o cualquiera de los códigos procesales provinciales. Por eso digo, en definitiva, vamos a terminar recayendo en el instrumento de papel, porque todavía la justicia no está preparada para eso, claro. El problema es después justamente la justicia, no es que este sistema no pueda funcionar. Claro.
Es decir, siempre, digamos, todos los instrumentos electrónicos, todos los documentos digitales, siempre en definitiva necesitan para su ejecución judicial que tengan algún reflejo de papel o alguna certificación emitida por alguien que acredite esa circunstancia, digamos, que permitan ejercer la acción ejecutiva. En consecuencia, y como para redondear un poquito esto ya es un hecho. No tenemos todavía fecha de vigencia porque los bancos están tratando de armar sus sistemas para poder hacerlo, y ante un rechazo de ese cheque o un rebote de ese cheque, volvemos al papel. Volvemos al papel. Bueno, Ricardo, gracias. Por favor. Muy amable por gracias estar con nosotros. Cómo no. Muy bien, programa entretenido, programa realmente muy largo y con mucho contenido. No tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo. Hernán Ramos y todo su equipo detrás de cámara para la edición, el doctor Ricardo Ferraro en la producción periodística, conmigo aquí en el estudio, nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena. Entre todos les decimos muchas gracias y dentro de 7 días los esperamos para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.